El trabajo era sencillo, casi ridículo. Escuchar las cintas de un muerto. Todas las cintas de don Anselmo Valdivia, un anciano erudito que había grabado sus pensamientos durante los últimos 40 años de su vida. Su hija, una mujer de gestos afilados y traje impecable, me lo explicó en el vestíbulo de aquella casona en la parte vieja de la ciudad. Quería un registro escrito, una transcripción de todo. Pagaba bien, muy bien, de hecho. Demasiado bien para un estudiante como yo, con más deudas que libros. Solo había una condición, una regla extraña, innegociable. En la caja de madera de cedro donde se guardaban las cintas, había una, al final de todas, con una pequeña etiqueta roja en el lomo. Roja como una gota de sangre fresca. Esa no, me dijo la hija, con una voz que no admitía preguntas. Esa cinta no debe escucharla, no debe transcribirla. Cuando llegue a ella, su trabajo habrá terminado. ¿Y tú, qué habrías hecho en mi lugar, con 20 años y los bolsillos vacíos? ¿Habrías rechazado el dinero fácil solo por una sensación? ¿Por un mal presentimiento? Yo no lo hice, acepté, y ese fue el comienzo de todo. El estudio de don Anselmo era mi lugar de trabajo. Nadie lo había tocado desde su muerte. El aire olía a papel viejo y a tiempo detenido. Las paredes, cubiertas de libros hasta el techo, parecían observar cada uno de mis movimientos. En el centro, un escritorio de roble macizo con un magnetófono de carrete abierto, un aparato magnífico, casi una pieza de museo. A su lado, la caja de cedro con las cintas, decenas de ellas. Los primeros días fueron monótonos. La voz de don Anselmo, grabada a lo largo de las décadas, era profunda, culta. Hablaba de filosofía, de historia, de botánica. A veces, simplemente, describía el sonido de la lluvia contra los cristales o el sabor del café de por la mañana. Transcribía durante horas, los dedos entumecidos, la cabeza llena de los pensamientos de un extraño. Era un trabajo casi hipnótico. Las cintas eran un murmullo constante que me aislaba del mundo. Pronto aprendí a conocer la geografía de aquellas grabaciones. Los sonidos de la casa se hicieron familiares. El crujido de un escalón de madera en el piso de arriba, el tic-tac del reloj de péndulo del salón, el silbido lejano del tren de medianoche. Don Anselmo grababa en silencio, casi siempre. Era un hombre de soledades. Y en esa soledad, el silencio no era vacío. Estaba lleno de pequeños ruidos. El roce de la lana de su chaqueta, su respiración pausada, el rascar de su pluma sobre el papel. Fue al cabo de unas 3 semanas cuando empecé a notar algo más. Al principio era sutil, casi imperceptible. Una anomalía en el ruido de fondo. En una grabación de 1982, mientras don Anselmo disertaba sobre los estoicos, creí oír algo. Un sonido muy bajo, como un suspiro, que no era el suyo. Retrocedí la cinta, la escuché 1, 2, 3 veces. Allí estaba, un hálito breve, casi inaudible, al final de una de sus frases. Pensé que sería una interferencia, un fallo de la cinta magnética. No le di más importancia. Pero volvió a ocurrir, unos días después, en una cinta de 1989. Don Anselmo leía un poema en voz alta, y en la pausa entre 2 estrofas, se oyó un clic. Un sonido seco y metálico, como si alguien hubiera cerrado un mechero de bolsillo. Pero don Anselmo no fumaba. Lo decía explícitamente en una de las primeras cintas. Me puse los auriculares, subí el volumen al máximo. El clic era nítido, estaba allí, en la habitación con él. Comencé a obsesionarme, ya no me importaba lo que decía don Anselmo. Solo escuchaba el silencio que dejaba tras de sí. Me convertí en un cazador de ecos, un arqueólogo de susurros. Y los encontraba, un leve arrastrar de pies sobre la alfombra en una habitación supuestamente vacía. El tintineo de un vaso de cristal cuando él estaba en el otro extremo del estudio. Un murmullo tan bajo que podría haber sido el viento, pero que tenía la cadencia de una voz humana. La atmósfera del estudio empezó a cambiar para mí. Ya no era un santuario de conocimiento, sino un escenario.
Cada vez que ponía una cinta nueva, sentía una punzada de ansiedad. ¿Qué iba a encontrarme esta vez? Las paredes forradas de libros ya no me parecían guardianes del saber, sino testigos silenciosos de algo que no podía comprender. El aire se sentía más denso, cargado. A veces, al levantar la vista del transcriptor, tenía la extraña sensación de que no estaba solo. El rabillo del ojo me engañaba con sombras fugaces en los rincones más oscuros de la habitación. Mi trabajo se ralentizó. Pasaba horas escuchando fragmentos de 10 segundos una y otra vez. Catalogaba los sonidos anómalos en un cuaderno aparte. Suspiro, cinta 43. Clic, cinta 61. Murmullo, cinta 75. Era una locura. Estaba cartografiando la acústica de una presencia invisible. La hija de don Anselmo me llamaba una vez por semana para saber cómo iba. Le mentía, le decía que el trabajo era denso, que el anciano divagaba mucho. Nunca le mencioné los sonidos. ¿Cómo podría? ¿Qué le iba a decir? ¿Que su padre tenía un fantasma en el estudio? Se reiría de mí, o peor, me despediría. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde, encontré algo que me heló la sangre. Era una cinta de principios de los 2000. Don Anselmo no hablaba. La cinta entera era solo silencio. O eso parecía. Durante 30 minutos, solo se oía el zumbido del magnetófono. Pero si prestabas atención, si agudizabas el oído hasta el límite, podías oírlo. La respiración, una respiración acompasada, tranquila, que no era la de don Anselmo. Era más ligera, más suave, y no estaba cerca del micrófono. Sonaba como si viniera del otro lado de la habitación. Como si alguien estuviera sentado en el viejo sillón de cuero que yo tenía a mi espalda, simplemente. Respirando, escuchando. Me quité los auriculares de golpe. El corazón me latía en la garganta. El silencio del estudio era ahora ensordecedor. Me giré lentamente hacia el sillón. Estaba vacío, por supuesto. La piel oscura y gastada parecía una boca abierta en la penumbra. Pero no pude evitar la sensación abrumadora de que alguien acababa de levantarse de él. El aire a su alrededor parecía vibrar. Aquella noche no pude dormir. Las respiraciones se repetían en mi cabeza. ¿Qué era todo aquello? ¿Don Anselmo grababa a otras personas sin su conocimiento? No, no tenía sentido. Él estaba solo en la mayoría de las grabaciones. Lo sé porque a veces se levantaba y caminaba por la estancia, y el sonido de sus pasos confirmaba la ausencia de nadie más. Entonces, la única explicación lógica era que mi mente me estaba jugando una mala pasada. El cansancio, la sugestión, el ambiente de aquella casa. Pero yo sabía que no era eso. Lo que oía era real. Llegué a las últimas cintas. Me quedaban solo dos, la penúltima y la de la etiqueta roja. La tentación era insoportable. Aquella regla impuesta por la hija ya no parecía una simple excentricidad. Parecía una advertencia que, a esas alturas, estaba seguro de que tenía que ver con los sonidos. Terminé la penúltima cinta. No había nada extraño en ella. Don Anselmo hablaba de su vejez, de sus achaques. Su voz sonaba cansada, frágil. Al final, se despedía. Creo que esta será la última, decía. Ya no me quedan fuerzas para seguir con este diario sonoro. Ha sido un buen compañero. Luego, un clic. El fin de la grabación. Y allí estaba, la última cinta, la de la etiqueta roja. Brillaba bajo la luz de la lámpara del escritorio. Mi trabajo había terminado. Tenía que llamar a la hija, decirle que había acabado, cobrar mi dinero y marcharme de allí para siempre. Era lo sensato, era lo que cualquier persona en su sano juicio habría hecho. Pero la curiosidad es un veneno lento. Y yo estaba completamente intoxicado. Tenía que saberlo, tenía que entender qué demonios había estado registrando aquel hombre durante 40 años. Tenía que saber qué había en esa última cinta que su hija quería mantener en secreto. Cerré los ojos un instante. Tomé una bocanada de aire viciado. Y la puse. El carrete empezó a girar en silencio. No había zumbido, nada. Los primeros 2 minutos fueron de un silencio absoluto,
tan profundo que me dolían los oídos. Un silencio de vacío, ni la casa, ni el reloj, ni su respiración, nada. Y entonces, empezó. Era la voz de don Anselmo, pero distinta. Un susurro tembloroso, cargado de un esfuerzo inmenso. «¿Funciona?», dijo. «Después de tantos años, por fin funciona». Hizo una pausa. Se oyó un jadeo, un sonido gutural, como si luchara por cada bocanada de aire. «No es el sonido lo que importa», susurró. «Es la ausencia, el hueco que deja, la impronta en el silencio. Llevo toda la vida intentando capturarla. La resonancia de una presencia cuando ya no está». Mi sangre se convirtió en hielo. No estaba grabando fantasmas. Estaba intentando grabar el eco de las personas. La huella que su existencia dejaba en un lugar. Los primeros intentos eran burdos, continuó, su voz cada vez más débil. Solo captaba ruidos residuales, ecos físicos, pero he perfeccionado la técnica. El micrófono adecuado, la cinta correcta, y sobre todo, la concentración. Hay que escuchar el silencio hasta que te devuelve el eco. Se oyó un sonido húmedo, una tos ahogada. Y luego, lo oí. El sonido, el mismo que había estado escuchando de fondo en las otras cintas. Pero ya no era un susurro lejano, ni un suspiro fugaz. Estaba allí, cerca, justo detrás de su voz. Era una presencia sonora, una vibración constante, como el zumbido de un insecto atrapado en un frasco. Un sonido que no era un sonido, sino la forma audible del vacío que deja una persona. «Esta es la prueba final», jadeó con acento agudo don Anselmo. «Mi propia impronta. Voy a grabar el momento exacto. El instante en que el cuerpo se vacía, y la resonancia queda suspendida en el aire, para quien sepa escucharla». Hubo un largo silencio. Solo se oía su respiración, cada vez más errática, más superficial. Y el zumbido de fondo, la presencia, que parecía crecer en intensidad, como si estuviera esperando. Y entonces sentí algo. Un frío repentino en la nuca. El vello de mis brazos se erizó. La sensación de no estar solo, que me había acechado durante semanas, se volvió abrumadoramente real. No era una sombra en el rabillo del ojo. Era una certeza. Alguien estaba en la habitación conmigo. Detrás de mí. En los auriculares, la respiración de don Anselmo se detuvo. Hubo un último, leve suspiro. Y después, nada, solo el zumbido. Pero ya no estaba solo en la cinta. Lo juro por mi vida. El sonido traspasó los auriculares. Estaba en la habitación. Era un zumbido bajo, físico, que parecía hacer vibrar el aire a mi alrededor. Venía del sillón de cuero. No me atreví a girarme. Estaba paralizado, con los ojos clavados en el magnetófono, que seguía girando, grabando un silencio que ya no era silencio. Podía sentirlo a mi espalda. Una quietud pesada, una atención concentrada. La cinta terminó. El carrete se detuvo con un chasquido seco. Y en ese instante de silencio absoluto, oí un crujido. El crujido del viejo cuero del sillón, como si alguien se estuviera moviendo, reacomodándose. No grité, no sé cómo, pero no lo hice. Me arranqué los auriculares de la cabeza. Me levanté de un salto tan brusco que la silla cayó hacia atrás con un estrépito, y corrí. Corrí sin mirar atrás, salí del estudio, bajé las escaleras de 3 en 3, abrí la puerta principal y no paré de correr hasta que las luces de la calle me parecieron un refugio seguro. Nunca volví. Dejé allí mis notas, mis cosas. La hija me llamó varias veces. No le cogí el teléfono. Finalmente, me ingresó la mitad del dinero pactado en el banco con un concepto que decía, trabajo finalizado. Ella lo sabía. De alguna manera, ella sabía lo que su padre estaba haciendo. Sabía lo que había en esa última cinta. A veces, por la noche, cuando todo está en calma y el único sonido es el de mi propia respiración, me parece oírlo de nuevo. Un zumbido muy bajo, en el umbral de la audición.
La sensación de una presencia en la quietud de una habitación vacía. Don Anselmo lo consiguió. Aprendió a grabar la impronta que dejamos en el silencio. Y yo fui el estúpido que la escuchó. El que le abrió la puerta. Desde aquel día, nunca he vuelto a estar cómodo en una habitación en silencio. Porque he aprendido que el silencio nunca está realmente vacío.